La sangre aún estaba tibia cuando toqué la sábana. No era mi sangre, tampoco era la suya. Y en ese momento, mientras Damián dormía a mi lado con el brazo tatuado sobre mi cintura desnuda, supe que habíamos cruzado la línea que separa el deseo de la catástrofe. Pero retrocedamos. Retrocedamos a la noche en que todo comenzó a pudrirse como fruta olvidada bajo el sol implacable de julio. Mi nombre es Valentina Soria. Tengo 23 años y hasta hace 3 meses, mi vida era predecible como el amanecer. Estudiaba Derecho en la universidad, salía con un chico decente llamado Mateo que olía a colonia cara y tenía planes quinquenales, y vivía en el departamento que mi padre me había dejado antes de morir. Papá se fue hace 2 años. Cáncer que lo devoró en 6 semanas, rápido y despiadado como todo lo que él tocaba. Lo que no sabía entonces, lo que nadie me dijo mientras lloraba en su funeral vestida de negro absoluto, es que papá tenía secretos, secretos enterrados en cuentas bancarias fantasma, en sociedades anónimas registradas en paraísos fiscales, en la sonrisa peligrosa de su mejor amigo que apareció en mi puerta un martes lluvioso, con una caja de cartón y ojos que parecían conocer el sabor exacto de la perdición. Damián Cortés. 42 años que llevaba como cicatrices honorables, ojos grises como tormenta de invierno atrapada en hielo, una cicatriz en la ceja izquierda que nunca explicó y que yo terminaría besando en las noches oscuras. Dueño oficial de 3 bares en la zona norte de la ciudad y, según rumores que yo entonces ignoraba con la inocencia de quien cree que el mundo es blanco y negro, de algo mucho más oscuro, mucho más rentable, mucho más peligroso. La primera vez que lo vi después del funeral, traía esa caja con las últimas pertenencias de papá que había guardado en su oficina. Tu padre hubiera querido que tú las tuvieras, dijo con esa voz grave que parecía raspar el aire mismo, que hacía que cada palabra sonara como promesa y amenaza simultáneamente. Lo invité a pasar por educación. Las buenas niñas no dejan a los amigos de sus padres muertos parados en el umbral bajo la lluvia. Error número 1 de una larga lista que escribiría con tinta indeleble en mi piel. Se sentó en mi sala como si el espacio le perteneciera por derecho divino. Piernas abiertas en esa postura masculina que reclama territorio sin palabras, brazos extendidos sobre el respaldo del sofá. Ocupaba el lugar de una manera que hacía que mi departamento de 2 habitaciones pareciera súbitamente pequeño, sofocante, cargado de una electricidad que yo no sabía nombrar todavía. ¿Café? Le ofrecí con mi mejor voz de anfitriona educada. Whisky, si tienes. Eran las 3 de la tarde de un martes. Serví 2 vasos de cristal con el whisky caro que papá guardaba para ocasiones especiales. Damián sonrió al verlo, una sonrisa que curvaba solo la mitad de su boca, como si el otro lado hubiera olvidado cómo alegrarse. Me di cuenta entonces que sonreía exactamente igual que papá, que compartían ese gesto de hombres que han visto demasiado y decidieron burlarse de ello. Revisamos la caja juntos, sentados muy cerca en el sofá, sus dedos rozando los míos cada vez que sacábamos algo. Fotos viejas donde papá era joven y tenía toda la vida por delante. Un reloj Rolex que pesaba como responsabilidad. Documentos legales con términos que no entendí, pero que me hicieron sentir que estaba leyendo en un idioma extranjero diseñado para ocultar verdades incómodas. Y entonces encontré la carta, escrita con la letra temblorosa de papá en sus últimos días cuando la morfina ya no alcanzaba y el dolor lo hacía escribir como niño aprendiendo el alfabeto. Valentina, si algo me pasa, confía en Damián. Él sabe cosas que necesitas saber. Perdóname por todo lo que no te dije, por todo lo que fui y nunca te atreviste a imaginar. Perdóname, mi amor.
Levanté la vista lentamente, como quien sabe que al otro lado de esa mirada encontrará algo que no podrá desver jamás. Damián me observaba con una intensidad que hizo que se me erizara cada centímetro de piel, que hizo que mi respiración se volviera consciente, pesada, difícil. ¿Qué cosas?, susurré, y mi voz sonó como si perteneciera a otra persona, a una mujer más valiente o más estúpida que yo. Se inclinó hacia adelante hasta que pude contar las motas doradas en sus iris grises, hasta que su perfume me envolvió completamente. Era madera quemada y tabaco rubio y algo salvaje que no pude identificar, pero que se grabó en mi memoria olfativa como promesa de peligro. Tu padre no era quien creías, Valentina. Era un hombre brillante, sí. Te amaba más que a su propia vida, eso es verdad, pero también era un criminal, y yo era su socio. El mundo se inclinó levemente sobre su eje. Parpadeé tratando de procesar las palabras, de hacer que encajaran en la realidad que conocía, en la imagen del padre que leía cuentos antes de dormir y asistía a todas mis presentaciones escolares. No te creo, dije, pero mi voz carecía de convicción. Damián se recostó entonces, tomó su vaso de whisky, lo hizo girar observando cómo la luz atravesaba el líquido ámbar. No necesitas creerme ahora, pero hay hombres que sí creen, hombres que piensan que tu padre los estafó antes de morir, que escondió $3 millones que les pertenecían, y esos hombres, Valentina, esos hombres creen que tú sabes dónde está ese dinero. El aire abandonó mis pulmones de golpe. ¿3 millones? Sí. Yo no sé nada de ningún dinero. Lo sé. Pero ellos no. Y no son el tipo de hombres que aceptan explicaciones. Son el tipo que hace preguntas con cuchillos y espera respuestas en gritos. ¿Qué quieren de mí? Damián me miró entonces con algo parecido al dolor genuino atravesando su rostro de piedra. Quieren el dinero, o quieren usarte para encontrarlo, o, si nada de eso funciona, quieren hacerte pagar por los pecados de tu padre, porque así funciona este mundo, pequeña. Las deudas se heredan como los ojos verdes y el grupo sanguíneo. Mi mundo, ese mundo ordenado de clases universitarias y cafés con Mateo y planes para un futuro respetable, se estaba desmoronando como castillo de arena bajo marea creciente. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Se levantó entonces en un movimiento fluido que revelaba violencia contenida en cada músculo. Caminó hacia mí, se arrodilló frente a mi silla de manera que nuestros ojos quedaran a la misma altura. Tomó mis manos entre las suyas, manos grandes y callosas con nudillos que habían roto cosas, rostros, huesos, promesas. Quiero protegerte. Tu padre me lo pidió. Me hizo jurar en su lecho de muerte, cuando ya no podía respirar sin que doliera, que cuidaría de ti, que no dejaría que este mundo te devorara como lo devoró a él. ¿Por qué? Mi voz salió quebrada como vidrio pisoteado. ¿Por qué te importo? Apenas me conoces. Me miró como si la pregunta fuera obscena, como si la respuesta fuera tan obvia que dolía físicamente tener que articularla. Porque te he visto crecer desde lejos. Porque cada vez que tu padre hablaba de ti, sus ojos se encendían de una manera que nunca vi cuando hablaba de negocios, o dinero, o poder. Porque eres lo único bueno que él dejó en este mundo podrido. Y porque... Se detuvo, apretó mis manos hasta que dolió, hasta que ese dolor se volvió lo único real en ese momento suspendido. Porque cuando te miro, veo la única razón que tengo para no rendirme completamente a la oscuridad. Debí haberlo echado en ese instante. Debí haber llamado a la policía, a Mateo, a alguien cuerdo que me recordara quién se suponía que yo era. Pero no lo hice, porque había algo en su honestidad brutal, en la manera en que no trataba de endulzar la verdad, que me hizo confiar en él de una forma que desafiaba toda lógica.
Necesitas venir a vivir conmigo, dijo después, recuperando ese tono autoritario que no admitía debate. Mi casa tiene seguridad, cámaras en cada ángulo, guardias que no hacen preguntas y disparan primero. Nadie puede tocarte allí. No puedo vivir contigo. Ni siquiera te conozco realmente. Conocías a tu padre aún menos, resulta ser. La verdad cortó como cuchilla afilada hasta el nivel molecular. No pude refutarla. Esa noche hice mi maleta mientras las lágrimas caían silenciosas sobre la ropa que doblaba con manos automáticas. Mateo llamó 3 veces. Dejé que sonara hasta que el buzón de voz se llenó de su voz preocupada, preguntando dónde estaba, si estaba bien, si había hecho algo mal. Le envié un mensaje cobarde, 8 palabras que destruyeron 2 años de relación. Necesito tiempo. No me busques. Lo siento. La casa de Damián era una fortaleza modernista disfrazada de hogar minimalista. Ventanales gigantes que mostraban la ciudad extendida abajo como animal dormido bajo anestesia. Mi habitación estaba en el 2.º piso, decorada con gusto impersonal de hotel de lujo. La de Damián, descubrí más tarde, estaba justo al frente, lo suficientemente cerca para escuchar si gritaba, lo suficientemente lejos para mantener la ilusión de frontera. Las reglas son simples, dijo mientras dejaba mi maleta junto a la cama que olía a sábanas recién lavadas. No sales sin avisarme. No abres la puerta a nadie bajo ninguna circunstancia. No confías en nadie excepto en mí. Y si algo se siente mal, si alguien te mira demasiado tiempo o hace preguntas extrañas, me lo dices inmediatamente. Suena a prisión elegante. Es supervivencia elegante. Hay una diferencia. Las primeras semanas fueron extrañamente domésticas. Damián salía temprano envuelto en trajes oscuros que ocultaban el tatuaje tribal que descubriría más tarde serpenteando por su torso. Volvía tarde, a veces con olor a alcohol caro y perfume ajeno, a veces con nudillos rojos que no explicaba, y yo había aprendido a no preguntar. Pero en las noches cenábamos juntos en esa cocina de acero inoxidable donde él cocinaba sorprendentemente bien. Pasta con mariscos que sabía a mediterráneo, carne al vino tinto que se deshacía en la lengua, ensaladas que parecían cuadros impresionistas en los platos blancos, y conversábamos. Dios, ¿cómo conversábamos? Me contó de su infancia en barrios donde la violencia era el idioma nativo y la supervivencia el único diploma que importaba, de su primer trabajo a los 12 años, vendiendo en esquinas productos que no debía vender, de cómo conoció a papá en un bar olvidado, 2 extraños que se reconocieron inmediatamente como lobos solitarios que podían cazar mejor juntos. Tu padre me salvó, confesó una noche con el tercer vaso de whisky brillando en su mano como topacio líquido. Yo iba directo al infierno express, sin escalas. Él me mostró que se podía hacer dinero con el cerebro, no solo con los puños, que la verdadera violencia no deja marcas visibles. ¿Lo extrañas?, pregunté, y mi voz sonó demasiado vulnerable en la penumbra iluminada solo por las luces de la ciudad. Me miró con algo devastador cruzando su rostro. Todos los días, cada vez que respiro y recuerdo que él ya no puede. Y entonces sucedió. Sucedió tan gradualmente que no me di cuenta hasta que fue absolutamente demasiado tarde para detenerlo. Comencé a esperarlo, a escuchar el sonido distintivo de su auto alemán entrando al garaje subterráneo, a prepararme café amargo después de medianoche porque sabía que él llegaría exhausto y le gustaba el café cargado como su humor. Comencé a notar detalles, la manera en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba frustrado, el tic casi imperceptible en su mandíbula cuando mentía por teléfono hablando con hombres que lo llamaban jefe.
la forma en que sus ojos grises me buscaban cuando pensaba que yo no estaba mirando, con una intensidad que hacía que algo profundo en mi vientre se contrajera con anticipación de algo innombrable. Fue después de una pesadilla que todo cambió irreversiblemente. Soñé que papá estaba vivo pero transparente como vidrio, y cuando intentaba abrazarlo, mis manos lo atravesaban sin encontrar sustancia. Despertó llorando con el corazón como tambor de guerra ancestral. Salí de mi habitación sin pensar, descalza sobre el mármol frío, buscando algo que me anclara a la realidad. Damián estaba en la sala bañada en luz de ciudad, sin camisa. Los tatuajes tribales oscuros recorriendo su torso contaban historias de violencia y supervivencia que nunca serían dichas con palabras. Un vaso de whisky en la mano. Me vio y no dijo nada. Solo palmeó el espacio a su lado en el sofá de cuero. Me senté demasiado cerca. Podía sentir el calor radiando de su piel como promesa. «Háblame de él», susurré, «del papá que yo no conocí». Y Damián habló. Me contó historias que jamás había escuchado en 22 años de ser su hija. Papá el rebelde que hacía reír a prostitutas y asustaba a sicarios con una sola mirada. Papá el jugador que apostaba fortunas en una mano de póker y no pestañeaba. Papá el que amaba tan profunda y destructivamente que cuando mamá murió en ese accidente cuando yo tenía 3 años, algo fundamental en él se rompió para siempre y nunca sanó correctamente. Él te amaba más que a su propia vida, dijo Damián, y su voz sonó rota de maneras que no sabía que las voces podían romperse. Cada decisión que tomó, cada riesgo que asumió, cada ley que quebró, fue para que tú tuvieras algo mejor, para que nunca supieras qué es tener hambre o miedo o desesperación. Las lágrimas cayeron sin permiso, calientes y liberadoras. Damián las limpió con el pulgar en un gesto tan íntimo que el aire entre nosotros se volvió denso, cargado, imposible de respirar normalmente. «No llores», murmuró, y su pulgar aún descansaba en mi mejilla como marca de posesión. Él no hubiera querido verte llorar nunca. No puedo evitarlo. Lo sé. Nos quedamos así, suspendidos en ese momento, donde todo podía suceder o nada podía suceder, y el universo contenía la respiración esperando nuestra decisión. Su pulgar aún en mi mejilla, mis ojos cerrados, el mundo detenido en su rotación, y entonces lo sentí. Su respiración cambió de ritmo. Se acercó solo milímetros, pero suficiente para que cada terminación nerviosa en mi cuerpo despertara simultáneamente. Nuestros labios estaban a centímetros, separados solo por la última barrera de sentido común que nos quedaba. «Esto está mal», susurró contra mi boca, y pude saborear el whisky en su aliento. «Lo sé. Eras su hija. Mi mejor amigo me confió tu seguridad, tu bienestar, tu inocencia. Lo sé. Debería alejarte ahora mismo, enviarte de vuelta a tu vida normal, a ese novio decente que te compra flores y planea futuros predecibles. ¿Por qué no lo haces entonces?» Sus ojos grises me devoraron enteros, porque llevo 2 meses muriendo lentamente por tocarte, porque cada noche escucho tu respiración a través de la pared y me odio por imaginar cosas que no debería imaginar, porque eres lo prohibido absoluto y eso te hace absolutamente irresistible. Y me besó como quien reclama algo que siempre fue suyo pero que le negaron por tecnicismos morales. No fue suave ni tierno ni nada de lo que los besos se supone que deben ser en las películas románticas que Mateo me hacía ver. Fue hambre desnuda y desesperación contenida demasiado tiempo y años de soledad comprimidos en un instante que se extendía hacia la eternidad. Sus manos en mi cabello, mi cintura, mis muslos, mi cuerpo arqueándose hacia él como si hubiera estado esperando este momento específico toda mi vida sin saberlo. Sabía a whisky y a perdición
y a todas las cosas malas que las buenas chicas no deben desear. Terminamos en el suelo de mármol frío con solo su camisa arrancada bajo nosotros como concesión al confort, ropa esparcida como evidencia de crimen, piel contra piel revelando cicatrices y secretos, gemidos que llenaban la casa vacía como confesiones arrancadas bajo tortura exquisita. Él me tomó con una intensidad que rayaba en violencia contenida, como quien ha esperado demasiado y ya no puede ser gentil, y yo lo dejé. Dios, lo dejé y lo disfruté, y lo quise más de lo que había querido respirar o existir nunca. Después, acostados en ese suelo frío con solo una manta de sofá sobre nuestros cuerpos entrelazados, Damián fumó un cigarro con manos que temblaban de maneras que las manos de hombres peligrosos no deberían temblar. ¿En qué demonios estoy pensando?, murmuró para sí mismo, pero yo lo escuché, en lo mismo que yo. Me miró con ojos que habían visto demasiada muerte para creer en finales felices. Esto no puede repetirse. Fue un error, un momento de debilidad que no volverá a ocurrir. Lo sé, mentí, pero se repitió, una y otra vez como adicción que solo se satisface temporalmente antes de necesitar otra dosis. En la cocina al amanecer con café quemándose olvidado en la estufa, en la ducha con agua tan caliente que la piel enrojecía, en su cama que olía a él y ahora olía a nosotros, a esa mezcla única de dos personas convirtiéndose en algo prohibido y perfecto. Nos volvimos adictos el uno al otro de maneras que la ciencia médica no puede cuantificar, pero que cualquiera que haya amado equivocadamente reconoce inmediatamente. Cada beso era una mentira que nos decíamos con convicción decreciente. Esto es solo físico, no significa nada. Podemos parar cuando queramos. Somos adultos responsables manejando una situación temporal, pero no podíamos parar, y significaba todo, y éramos cualquier cosa menos responsables. Las semanas pasaron como fiebre que no rompe nunca completamente. En el día manteníamos las apariencias. Damián manejaba sus negocios oscuros con eficiencia despiadada. Yo estudiaba para exámenes que había pospuesto, tratando de mantener la ilusión de que mi vida anterior aún existía en algún lugar esperándome. Pero en la noche, todas las reglas desaparecían como niebla bajo sol implacable. Él me enseñaba cosas que no se aprenden en universidades respetables, no solo sobre el sexo, aunque Dios sabe que me convirtió en experta en placeres que las buenas chicas ni siquiera saben que existen. Me enseñaba sobre el mundo real que existe bajo el barniz de civilización, cómo leer a las personas por la dilatación de sus pupilas, cómo mentir sin que el cuerpo te traicione, cómo sobrevivir en un mundo diseñado para devorar a los débiles y premiar a los despiadados. Eres más como tu padre de lo que crees, me dijo una noche mientras fumaba en la cama con mi cabeza sobre su pecho escuchando su corazón. Tienes esa frialdad cuando la necesitas, ese instinto de supervivencia que no se enseña, sino que se nace con él o se desarrolla en trauma. ¿Es un cumplido? Es una advertencia. Las personas como nosotros, Valentina, no tenemos finales de telenovela feliz. Tenemos finales complicados y sangrientos y llenos de arrepentimientos que nos persiguen hasta la tumba. Entonces aprovechemos lo que tenemos mientras dure. Y lo hicimos. Dios, ¿cómo lo hicimos? Pero el paraíso construido en el infierno tiene fecha de vencimiento grabada en su ADN molecular. La primera grieta apareció con una llamada telefónica. Damián salió al balcón para contestar, y a través del vidrio lo vi tensar cada músculo de su cuerpo, apretar el puño libre hasta que los nudillos se volvieron blancos. Cuando volvió, su rostro era máscara de piedra impenetrable. ¿Qué pasó? Nada que debas saber.
No me trates como niña delicada que necesita protección de la verdad. Dime qué demonios está pasando. Suspiró con el peso de 1000 decisiones malas acumuladas. Se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostenerlo. Los hombres a los que tu padre les debía. Encontraron algo, evidencia de que el dinero existe, de que está escondido en algún lugar específico, y ahora creen absolutamente que yo sé dónde. Mi estómago se hundió como ancla en océano oscuro, y ¿sabes? Me miró con algo que nunca había visto en esos ojos que habían enfrentado violencia sin pestañear, miedo genuino y descarnado. No, pero no me creen. Y cuando hombres como estos no creen, no debaten, actúan. ¿Qué van a hacer? Me dieron 72 horas para producir $3 millones, o empezarán a tomar cosas que me importan. Cosas, dijo enfatizando la palabra con amargura, como si fuera obsceno reducir vidas humanas a objetos de negociación. Entendí antes de que lo dijera explícitamente. Van a usarme como palanca de negociación, no si no te encuentran. Por eso duplicó la seguridad esa misma noche. Guardias adicionales en cada entrada, cámaras nuevas con reconocimiento facial, alarmas tan sensibles que detectaban cambios de presión atmosférica. Pero yo sabía la verdad que él no quería admitir. Los muros no detienen a hombres verdaderamente desesperados o verdaderamente despiadados. Deberías entregarme, dije en la oscuridad de su habitación esa noche. Negociar mi vida por la tuya, salvarte. Se volteó hacia mí con ojos de tormenta contenida a duras penas. ¿Crees sinceramente que podría vivir conmigo mismo después de hacer eso? ¿Que podría mirarme al espejo sin ver un monstruo? Vivirías. Eso es más de lo que podrás decir si insistes en protegerme. Me tomó del rostro con ambas manos, obligándome a mirarlo directamente. Escúchame muy bien, Valentina. He matado hombres, he robado, he mentido a personas que confiaban en mí, he hecho cosas que me condenan al infierno 1000 veces consecutivas, pero nunca, en 42 años de existencia mayormente miserable, he amado a alguien de la manera en que te amo a ti. El mundo se detuvo en su rotación. ¿Qué acabas de decir? Oíste perfectamente bien. Damián, susurré su nombre como oración o maldición. Te amo. Sé que está profundamente mal. Sé que soy un monstruo por enamorarme de la hija de 23 años de mi mejor amigo muerto. Pero es la verdad más honesta que he dicho en décadas, y si voy a morir en 72 horas, necesitaba que lo supieras. Lo besé con todo lo que tenía, con miedo y amor y rabia, porque el universo era tan cruelmente injusto que nos daba esto solo para quitárnoslo casi inmediatamente. Yo también te amo, confesé contra sus labios que sabían a desesperación. Y no voy a permitir que mueras por mí, no voy a ser esa cobarde. Esa noche hicimos el amor como quien se despide sabiendo que probablemente es la última vez, lento y profundo, y memorizando cada suspiro y cada estremecimiento, porque ambos sabíamos instintivamente que el tiempo se nos acababa como arena en reloj de cristal agrietado. A la mañana siguiente Damián salió temprano. Dijo que tenía una reunión con contactos que tal vez pudieran ayudar, que volvería antes del mediodía con noticias. No volvió. Las horas se arrastraron como caracoles dejando rastros de baba ansiosa. Llamé su celular 20, 30, 50 veces. Cada llamada iba directo a buzón. Los guardias no sabían nada útil. El pánico comenzó a trepar por mi garganta como planta venenosa de crecimiento acelerado. Y entonces llegó el paquete. Una caja negra brillante, sin remitente identificable, con mi nombre escrito en letras rojas que parecían sangre seca. Dentro había una fotografía de calidad profesional.
Damián amarrado a una silla metálica industrial, sangre fresca en su rostro hermoso arruinado, un ojo hinchado cerrado, un hombre encapuchado detrás de él sosteniendo un cuchillo contra su garganta donde palpitaba la vida, y una nota escrita en letra impresa fría: $3 millones, o lo siguiente que recibas será su cabeza en una caja más pequeña. Tienes 24 horas exactas, no un minuto más. El mundo se partió limpiamente en dos mitades irreconciliables, antes de esta foto y después de esta foto. Tomé el teléfono con manos que temblaban tan violentamente que casi no podía sostenerlo. Marqué el único número que podía salvarme, incluso si me condenaba simultáneamente. ¿Valentina? La voz de Mateo sonó genuinamente sorprendida. Habían pasado meses desde nuestra última conversación real. Necesito ayuda desesperadamente, susurré. Necesito un abogado brillante. Necesito alguien que entienda de finanzas sucias y movimientos bancarios ilegales. ¿De qué demonios estás hablando? Y se lo conté todo. Cada secreto, cada mentira, cada verdad horrible. El dinero escondido, Damián secuestrado, los hombres que amenazaban con matarlo. Mateo escuchó en silencio absoluto que se extendía como desierto interminable. Cuando terminé mi confesión, su voz sonaba diferente, fría y profesional y dolorosamente distante. ¿Te acostaste con él? De todas las preguntas posibles en el universo, eligió esa. Sí, contesté sin vergüenza porque ya no quedaba espacio para vergüenza. ¿Lo amas? Sí. Silencio que se extendía como herida abierta, sangrando significado. Finalmente habló. Te ayudaré. No por él, que no me importa en absoluto. Por ti. Porque a pesar de todo lo que hiciste, de todas las mentiras, aún me importas de maneras que probablemente debería examinar en terapia. Mateo llegó en 2 horas con una laptop y determinación profesional. Revisó metódicamente los documentos que papá había dejado, números y cuentas y claves encriptadas que para mí eran jeroglíficos, pero para él eran mapa del tesoro perfectamente legible. El dinero existe, confirmó después de 40 minutos de trabajo intenso. Tu padre era brillante. Lo escondió en inversiones offshore en 3 jurisdicciones diferentes. Aquí están las coordenadas bancarias exactas. Miré los papeles cubiertos de números. $3.200.000. Sangre de hombres convertida en dígitos digitales abstraídos de su violencia original. ¿Puedes transferirlo? Técnicamente sí. Pero, Valentina, escúchame bien. Si haces esto, admites públicamente que tu padre era criminal. Pierdes absolutamente todo. La herencia legal, tu reputación que aún vale algo, tu futuro profesional, posiblemente tu libertad física. Podrías ir a prisión como cómplice. ¿Y si no lo hago? Damián muere de maneras que probablemente no quieres imaginar en detalle. No hubo decisión realmente. Nunca la hubo desde el momento en que vi esa foto. Hazlo inmediatamente. Mateo tecleó en su laptop con dedos que danzaban sobre el teclado como pianista virtuoso. Códigos de transferencia, confirmaciones biométricas, autorizaciones que requerían mis huellas digitales. 1 hora y media después, $3 millones viajaban a través del ciberespacio invisible hacia cuentas controladas por hombres que los usarían para comprar más violencia, más muerte, más destrucción. Listo, dijo cerrando la laptop con finalidad. Ahora llama al número que vino en la nota. Mis dedos temblaban tan violentamente que marqué mal 2 veces antes de lograrlo correctamente. La línea sonó eternamente antes de que contestaran. ¿Sí? Una voz masculina ronca, deliberadamente distorsionada por tecnología. Tengo el dinero completo, transferido a la cuenta exacta que indicaron. Ahora devuélvanme a Damián vivo y relativamente intacto.
una risa que sonaba como vidrio molido. ¿Cómo sabemos que el dinero es real y no algún truco? Revisen su cuenta inmediatamente. Cada centavo está donde prometí. Silencio. Sonido de teclas. Voces murmuradas en fondo. Más silencio que se extendía como tortura deliberada. Finalmente. Bien hecho, niña. Tu novio criminal tiene mucha suerte de tener una perra tan increíblemente leal. ¿Dónde está? Dame la ubicación ahora. Te enviamos coordenadas GPS. Ven completamente sola. Si detectamos policía o acompañantes o cualquier cosa sospechosa, lo matamos de todas formas solo por diversión. Colgaron abruptamente. Mi teléfono vibró con un mensaje conteniendo una dirección. Mateo me miraba con ojos que ya no me reconocían como la chica que había amado. No irás sola a esa trampa obvia. Tengo que hacerlo. Es suicidio. Te están atrayendo. Lo sé perfectamente. Pero no puedo simplemente dejarlo morir. Me puse de pie con determinación nacida de desesperación. Tomé las llaves del auto deportivo de Damián, un arma que él guardaba en el cajón secreto del escritorio. No sabía usarla correctamente, pero la sostuve y se sintió pesada y real, y llena de promesas violentas. Valentina, Mateo me tomó del brazo con fuerza. Esto no terminará bien de ninguna manera posible. Lo besé en la mejilla con ternura genuina. Gracias por ayudarme incluso cuando te lastimé tan profundamente. Y lo siento. Siento haberte hecho daño cuando solo me ofreciste amor decente. Siempre supe que eventualmente te perdería, dijo con tristeza que atravesaba. Solo no imaginé que sería de esta manera tan absolutamente devastadora. La dirección era un almacén industrial abandonado en la zona donde la ciudad se pudre en sus márgenes, clásico y predecible y perfecto para una ejecución. Entré con el arma escondida en la cintura. El lugar olía a óxido y aceite rancio y violencia que había empapado las paredes durante décadas. Valentina. La voz de Damián atravesó el espacio como flecha directa a mi corazón. Corrí hacia el sonido sin pensar en tácticas o seguridad. Lo encontré amarrado a una silla metálica en medio del espacio vacío resonante. Sangre seca en su rostro, ojo hinchado, labio partido, pero vivo. Dios misericordioso, vivo. ¿Qué demonios hiciste?, me gritó cuando me vio acercándome. ¿Por qué viniste como idiota suicida? Por ti, obviamente. Una voz detrás de mí hizo que cada músculo se congelara. Qué conmovedor y patético simultáneamente. Me volteé lentamente. 3 hombres salieron de las sombras como demonios materializándose. Uno sostenía una laptop confirmando algo. El líder, hombre calvo con cicatrices de quemaduras cubriendo la mitad de su cuello, sonrió con dientes que parecían demasiado blancos contra su piel dañada. El dinero está efectivamente, confirmó el de la laptop. Todo correcto y accesible. Perfecto, dije tratando de mantener la voz firme. Ya tienen lo que querían, ahora déjenos ir como prometieron. Ah, el hombre calvo se acercó con pasos medidos. Pero hay un pequeño problema que complica las cosas. Tu padre no solo nos robó dinero, nos robó respeto, nos hizo parecer estúpidos frente a socios importantes. Y eso, querida niña, se paga únicamente con sangre derramada generosamente. Mi mano fue al arma antes de que mi cerebro procesara la decisión. La saqué, la apunté directamente a su cabeza con ambas manos como Damián me había enseñado en una tarde aburrida. Los otros 2 sacaron sus armas instantáneamente, 3 contra 1. Matemática simple y brutal. Baja el arma, niña, dijo el calvo sin mostrar miedo alguno. O tu novio criminal muere primero mientras lo observas impotente. Uno de sus hombres puso su pistola contra la sien de Damián, donde palpitaba la vida vulnerable. ¡No!, gritó Damián con voz desgarrada. Valentina, baja el arma inmediatamente.
Mis manos temblaban haciendo que la mira bailara. El arma pesaba como el mundo entero. Y entonces tomé la decisión más importante de mi vida. Si íbamos a morir, moriríamos juntos luchando, pero no arrodillados suplicando. Apreté el gatillo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado de concreto. El calvo cayó gritando, agarrándose el hombro donde la bala había impactado. No había apuntado bien, pero fue suficiente para crear caos. El infierno explotó. Disparos, gritos. Corrí hacia Damián mientras las balas silbaban pasando cerca suficiente para sentir su desplazamiento de aire. Desaté sus manos con dedos torpes acelerados por adrenalina. Él se levantó tambaleándose y me empujó detrás de unas cajas metálicas justo cuando una bala pasaba, donde había estado mi cabeza un segundo antes. «Dame el arma», ordenó con voz de comando absoluto. Se la di sin cuestionar. Damián disparó 2 veces, limpio, profesional, eficiente. 2 cuerpos cayeron con finitud absoluta. El calvo aún vivía, arrastrándose hacia su pistola caída con determinación nacida de rabia. Damián caminó hacia él, lo pateó en las costillas con fuerza brutal que hizo crujir huesos. «Esto», dijo con voz de muerte encarnada, «es por amenazarla a ella». Le disparó en la pierna izquierda. El hombre aulló como animal herido. «Y esto es por atreverte a tocarme». Otra bala en la pierna derecha. Sangre empapando el concreto. «Damián, basta ya», supliqué. «Estoy aquí, estás aquí. Vámonos antes de que lleguen más». Me miró con ojos que habían viajado a un lugar oscuro del que tal vez no podía regresar completamente. «Casi te matan, casi te quitan de mí». Pero no lo hicieron. Sobrevivimos. Ahora vámonos inmediatamente. Dejamos al calvo sangrando pero consciente. Llamaría ayuda eventualmente o moriría solo. Honestamente, no me importaba cuál. Salimos tambaleándonos, apoyándonos mutuamente. Subimos al auto. Mis manos aún temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el volante. «Yo manejo», dijo Damián. «Estás herido y probablemente en shock. He manejado en condiciones peores, créeme. No fuimos a su casa. Demasiado obvio. En cambio, condujimos a un motel en las afueras. Sucio y anónimo y perfecto para desaparecer temporalmente. Dentro de la habitación con olor a desinfectante barato, curé sus heridas con manos que finalmente dejaron de temblar. Cada moretón era reproche silencioso. Cada corte era mi culpa manifestada en su piel. «Lo siento», susurré mientras limpiaba sangre de su rostro. «Debí haber encontrado otra manera. Debí haberte protegido mejor». «¿Protegerme?». Su voz sonaba incrédula. «Valentina, acabas de dispararle a un hombre por mí. Mataste, o al menos ayudaste a matar por mí». Le disparé en el hombro torpemente. Con los otros 2 desangrándose, dudo que haya sobrevivido la noche. La realidad me golpeó como tren de carga. Había matado a alguien, o ayudado a matar. Las líneas se volvían borrosas. Las lágrimas vinieron sin avisar, calientes y liberadoras y aterradoras. Damián me jaló contra su pecho herido. «Shh, está bien. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Nada de esto está remotamente bien. Lo sé, mi amor. Lo sé». Nos quedamos así, 2 almas rotas abrazándose en un motel olvidado, mientras la sangre se secaba en nuestra ropa y nuestras conciencias. «¿Y ahora qué?», pregunté contra su pecho donde su corazón latía irregularmente. «Ahora corremos, juntos, lejos de todo esto». Levanté la vista. «¿Juntos de verdad? Si todavía me quieres después de arrastrarte a este infierno». Lo besé como respuesta, profundo y desesperado y absolutamente real. «Siempre. Te quiero siempre». Pero aquí es donde la historia se tuerce de maneras que no anticipé, porque recuerdan esa sangre en la sábana al inicio,
la sangre que no era mía ni de Damián. Esa sangre pertenecía a Mateo. Resulta que Mateo no vino solo a ayudarme esa noche, vino con evidencia meticulosamente recopilada contra Damián, con planes elaborados de salvarme de este monstruo que me había corrompido. Y cuando la policía llegó al almacén siguiendo el rastro de sangre y cuerpos, comenzaron a investigar profundamente. Mateo personalmente los guió hasta el motel. Tocó a la puerta como amigo preocupado. «Valentina, soy yo. Abre por favor». Y como idiota confiada, abrí. La policía entró como avalancha humana. Tiraron a Damián al suelo, rodilla en su espalda, esposas en sus muñecas. Lo arrastraron mientras yo gritaba y peleaba inútilmente. «No hizo nada. Es defensa propia. Nos iban a matar». Mateo me miró con mezcla de pena y algo más oscuro. «Valentina, es un criminal de carrera. Mató a esos hombres. Te manipuló. Te corrompió. Algún día entenderás que te salvé». Le escupí en la cara. Literal. Mi saliva en su mejilla perfectamente afeitada. «Te odio. Preferible ser corrupta con él que pura contigo». Me miró con disgusto genuino. «Te has convertido en uno de ellos. Ya no te reconozco». «Bien, perfecto. No quiero ser reconocida por alguien como tú. Y aquí estamos, 3 meses después de esa noche. Damián está en prisión esperando juicio. Las acusaciones son extensas y creativas. Asesinato en segundo grado, posesión ilegal de armas, asociación criminal organizada, lavado de dinero. La lista continúa como letanía de pecados. Yo testifico a su favor. Les cuento la verdad completa, que nos salvó, que esos hombres merecían morir, que lo amo con intensidad que desafía explicación racional. Mi carrera legal está completamente muerta y enterrada. Ningún bufete respetable me contratará jamás. Los periódicos me llaman la amante del criminal con titulares sensacionalistas. En Internet soy la zorra que traicionó la memoria de su padre al enamorarse de su mejor amigo. Que piensen lo que quieran. Sus opiniones no pagan mi alquiler ni calientan mi cama, porque cada noche visito a Damián en prisión. 30 minutos de conversación a través de vidrio grueso. Ponemos nuestras manos en lados opuestos del cristal frío, y durante esos momentos suspendidos somos absolutamente libres. Le conté de mis planes elaborados, vendí todo, la casa de papá con sus recuerdos, sus cuentas legales restantes, cada centavo limpio que quedaba. Contraté al mejor abogado criminalista de 3 estados. Él dice que hay esperanza legítima, defensa propia justificada, circunstancias extremadamente atenuantes, manipulación de víctimas vulnerables. «No deberías gastar tu vida entera esperándome», me dijo Damián en la última visita, pero sus ojos suplicaban lo contrario. No es gastarla, es invertirla en lo único que genuinamente vale la pena. Valentina, sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez desde que lo conocí. «No merezco este amor incondicional, tal vez no, pero lo tienes de todas formas sin condiciones». El guardia anunció que nuestro tiempo terminó. Damián se levantó lentamente sin quitar sus ojos de los míos. «Espérame entonces, por favor, siempre te esperaré». Y mientras lo veía alejarse con ese uniforme naranja brillante que deshumaniza, con cadenas en sus pies pero dignidad intacta en sus hombros, comprendí la verdad fundamental. Soy la hija de un criminal, la amante de otro, la mujer que mató para proteger lo que ama desesperadamente. Y no me arrepiento de absolutamente nada, porque al final todos debemos elegir entre lo socialmente correcto y lo emocionalmente verdadero, entre lo legal y lo justo, entre vivir como nos ordenan o vivir por lo que sentimos arder dentro. Yo elegí el fuego, elegí vivir con el mejor amigo de papá,
Elegí amarlo cuando todos decían que era prohibido. Elegí manchar mis manos de sangre cuando la alternativa era dejarlo morir solo. Y si el universo me diera la oportunidad de regresar y elegir diferente, elegiría exactamente lo mismo sin dudar un segundo, porque algunas veces el amor no es luz suave y reconfortante, es fuego que consume y destruye, y quienes nos atrevemos a tocarlo sabemos que nos quemaremos hasta las cenizas, pero al menos arderemos juntos en llamas compartidas. El juicio comienza en 2 semanas. Estaré en la primera fila, con mi testimonio preparado meticulosamente, con cada verdad que pueda ofrecer sin importar cómo me haga ver. Y si lo condenan, esperaré. 10 años, 20, 30, si es necesario, los que el sistema decida que debe pagar, porque aprendí algo profundo en estos meses de infierno personalizado. El amor verdadero no es cómodo, ni seguro, ni nada de lo que nos vendieron en películas románticas predecibles. El amor verdadero es elegir a alguien repetidamente, incluso cuando el mundo entero grita que estás completamente equivocada. Es mirar el abismo de frente y saltar de todas formas con ojos abiertos. Es saber que probablemente te destruirá, pero preferir eso 1000 veces a nunca haberlo experimentado. Y yo elegí saltar sin paracaídas ni red de seguridad. Esta es mi historia. La chica que vivió con el mejor amigo de su padre muerto, que cruzó cada línea moral existente, que aprendió que el bien y el mal son solo construcciones sociales arbitrarias y que al final todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿A quién elegirás cuando tu mundo se incendie completamente? Yo ya elegí sin arrepentimientos. Ahora es tu turno de decidir qué harías tú.